En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús es ungido por el Espíritu y enviado por Dios Padre para proclamar el año de gracia del Señor, para curar y sanar los corazones, para liberar a los oprimidos por el mal y por el pecado. Cristo viene a redimir, no viene a condenar. Por lo tanto, abrámosle nuestros corazones, pidiendo con humildad perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Escucha tus palabras para que jamás la muerte toque en nuestro corazón. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dichosos los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra fe nos dice que existe un único Dios y que ese único Dios son, sin embargo, tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, iguales en su naturaleza y dignidad, distintos en sus relaciones. Y por lo tanto, este Dios uno y trino es el que crea, es el que salva, es el que redime. Pero cada una de las personas divinas son las que llevan a cabo esa tarea y esa misión. Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el que se encarna, muere en la cruz, resucita, liberándonos del pecado, y Dios Espíritu Santo es el que dirige la Iglesia, la alienta y hace que esta Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, lleve a cabo la obra de la salvación en el mundo. Un único Dios, tres personas divinas. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de eso, de cómo Jesús es enviado por Dios Padre y es capacitado, ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión. ¿Y qué misión es la que realiza o debe realizar Cristo? Ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Creo que es importante recordar y analizar cada una de las cuestiones. Lo primero de todo es que el cristianismo es
una religión de encuentro entre un yo y un tú. Entre un yo que somos cada uno de nosotros y un tú que es Dios. Dios se acerca a cada uno de nosotros y lo hace enviando a su Hijo al mundo. No solo es historia porque actúa en la historia de los hombres, es historia de los hombres porque la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. Se hace historia de los hombres. ¿Y eso qué implica? Implica que Dios lo ha apostado todo para nuestra salvación. Es una locura. Solo se puede entender desde la óptica y la visión del amor, de un Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos a su amor y tengamos vida plena. El Hijo es enviado por el Padre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y por lo tanto Cristo tiene la pretensión de tener contigo una relación personal. No solo tienes que venir a misa para no pecar, tienes que venir a misa para encontrarte con Él. Tienes que venir a misa para amarle a Él, para darle las gracias y para dejar que Él cure y sane tus heridas, que todos las tenemos, porque todos somos débiles, tropezamos y caemos. Y por eso Cristo ha venido como respuesta amorosa de Dios Padre, no para condenar, sino para salvar. Pero fue rechazado, porque unos y otros esperaban un Mesías distintos. Unos querían un Mesías liberador, que les quitara el yugo del Imperio Romano, un Mesías político. Otros, los fariseos entre ellos, querían un Mesías espiritual, pero que no les complicara la vida, que no les sacara de su zona de confort. Un Mesías que simplemente les diera, porque ellos cumplían la ley de mínimos, les diera la salvación. Y Cristo, como decía San Francisco de Asís, es nunca bastante, porque siempre pide más. Y pide más para darte más, pide más para hacerte más feliz, pide más porque cuanto más le abres tu corazón a Él, más feliz te encuentras, más felicidad experimentas. Por eso, el cristianismo es una religión personalista, del encuentro entre dos personas, cada uno de nosotros y el Hijo de Dios que viene a tocar tu corazón. ¿Qué encontrará en nosotros? ¿Interés? ¿Solo vengo cuando tengo que pedir? ¿Miedo? ¿Solo vengo cuando tengo la conciencia llena de pecado, pero no vengo a amarle? Han pasado más de 2000 años. Y todavía suele ocurrir aquello que San Francisco vio cuando la gente, el Señor le había concedido el don de ver lo que la gente le decía a Dios en la Porciúncula, una pequeña iglesia, no cabrían más de 40 o 50 personas, y salió gritando: el amor no es amado, porque la gente solo pedía, pero nadie daba gracias, porque la gente solo presentaba sus necesidades, pero nadie le decía a Dios: te quiero y te amo. Por lo tanto, lo primero de todo, Cristo sale a nuestro encuentro como respuesta amorosa de Dios Padre. Ábrele tu corazón, que encuentre una respuesta en ti que no sea la del interés ni la del miedo, sino la del amor. En segundo lugar, Él viene a proclamar el año de gracia del Señor. Y eso para nosotros no significa nada, porque no sabemos lo que significaba para los judíos. Cada 50 años, el pueblo de Israel celebraba el año de gracia del Señor, donde se perdonaban las deudas, donde los que estaban en las cárceles eran liberados, porque era el año del Señor, año de misericordia, de perdón. Eso es lo que Cristo viene a hacer, viene a perdonar, viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, viene a pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y por lo tanto tenemos que aprender a confiar en el poder de la gracia del Señor. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que salvarnos, que somos nosotros los que con nuestra fuerza, esfuerzo, sacrificio, tenemos que dominar nuestras pasiones. Y la realidad no es esa. La realidad es que tú tienes que poner tu voluntad, tienes que ejercer tu libertad, tienes que intentar poner lo que está en tu mano, pero lo que está en tu mano es simplemente un grano de arena. Es el Señor el que pone el resto. Es la gracia de Dios
la que completa en ti la obra buena que Él mismo inició cuando te creó. Y por lo tanto el santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. El cristiano tiene que aprender a dejarse amar por el Señor, a ser humilde, pero nos cuesta tanto ser humilde. Somos tan soberbios, hemos caído y nos cuesta confesarnos, pero si el Señor lo instituyó para tu auxilio, no para tu condenación, ¿por qué nos cuesta pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta creer en la gracia de Dios, es decir, en el amor de Dios, que es lento a la cólera y rico en misericordia y siempre perdona? Un corazón, dice el Salmo, quebrantado y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Somos nosotros los que despreciamos el amor de Dios. Él ha venido a proclamar el año de gracia del Señor, a liberar a los oprimidos por el mal. Pero el problema es que los que estamos esclavizados no creemos en su amor. Unas veces porque pensamos que nuestro pecado es demasiado grande, que Dios no se merece nuestra miseria, y otras veces porque creemos que somos nosotros los que con nuestro esfuerzo somos los que tenemos que lograr la salvación y la santidad. Y no es así. Él es el que salva, Él es el que redime. ¿Qué tienes que hacer? Dejarte curar por el Señor. La Iglesia instituida por Cristo es como un hospital de campaña, donde se atiende a los heridos de la guerra, del bien contra el mal, los heridos por el pecado, los heridos por el mal, por Satanás, que nos instiga, que nos pincha y nos persigue, que nos tienta, y muchas veces porque somos débiles caemos. Pero donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Hace falta creer en la gracia de Dios. El Dios cristiano no es el Dios de la condenación, es el Dios de la misericordia. Y por lo tanto, un cristiano se siente seguro porque sabe que está en manos de su Padre. Se siente tranquilo porque sabe que como el niño, cuando siente el peligro cerca, acude a los brazos de su padre y su madre, donde está protegido. Pero nosotros acudimos a Él. Esa es la paradoja. Dios viene, Dios envía a su Hijo al mundo, Dios se acerca, pero muchas veces nosotros le damos la espalda. Ha venido a enseñarte que Dios es rico en misericordia y que por encima de tu miseria y tu pecado está su amor. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que grabarte esto en el corazón. Nada podrá apartarme del amor de Dios si cuando he caído le pido perdón, si cuando siento la debilidad miro a Él y le digo, Señor, socórreme, ayúdame, te necesito. Ha venido no a condenar, sino a liberar. Dejémosle que obre en nosotros la misión que Dios Padre le encomendó. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia,
por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por la vida religiosa, por las vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que somos débiles y caemos ante la fragilidad de nuestras fuerzas, para que no tengamos miedo a elevar la mirada y confiar en la misericordia divina, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles te alaban eternamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será
entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Federico, Hortensia, Berta, Luis Eduardo, Dolores Guadalupe, Juana, José Antonio, Segundo, Eduarda, Carol, Sandra y Tony. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los demonios no pueden comprender la misericordia divina porque no aman, solo odian. Solo desde la óptica del amor se puede entender el perdón. Solo desde la óptica del amor se puede entender entregar la vida para salvarla de otro. Como tantos mártires jalonan la historia de la Iglesia, como ese San Maximiliano Kolbe, que allí en Auschwitz se cambió por un padre de familia, porque él, que era religioso capuchino, sabía que el padre de familia era más necesario que él en este mundo. El amor lo puede todo, y por eso el amor tiene que mover nuestro corazón para amar como Cristo nos pide, para seguir sus pasos, pero también para dejarnos cuidar por Él, para dejarnos sanar cuando hemos caído y el pecado nos ha herido. Con confianza rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Os pido que os sentéis un poquito. Tengo que decir unas palabras con todo lo que se ha levantado en torno a la negación de un sacerdote a dar la comunión a una pareja de homosexuales que era alcalde en Torre Caballeros, Segovia. Lo primero que la Iglesia siempre ha establecido es que la comunión es un regalo, un don, no un derecho. Esto es lo primero. Lo segundo, ese regalo que Dios te da, para recibirlo tienes que recibirlo, y esto es lo importante, en gracia de Dios. Y si has cometido un pecado mortal, no puedes recibir al Señor. Porque el que come y bebe la sangre de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Uno de los requisitos para confesarte no solo es que vayas al confesor y le digas los pecados, es que tengas propósito de enmienda, quieras cambiar de vida. Es decir, que yo lucho por no caer en las tentaciones. Una pareja de homosexuales que viven juntos y que tienen vida común no tienen propósito de enmienda. Y por lo tanto, esas personas, porque no tienen propósito de enmienda, no pueden comulgar, porque están en pecado mortal. La comunión no es un derecho, es un regalo. Y por lo tanto, esto siempre lo ha mantenido así la Iglesia. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que al gobierno le conviene ahora sacar todo lo que puedan como cortinas de humo. Vale. Y la ministra de Igualdad se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal. Da exactamente igual. Si yo he cometido un pecado mortal, no debo comulgar, pero no porque la Iglesia esté en contra solo de la práctica de la homosexualidad, está en contra de todo pecado mortal. Y por lo tanto, una persona que está en pecado mortal no debe comulgar, dado que no cumple las condiciones necesarias. Lógicamente, estos no pueden confesarse porque, entre otras cosas, no tienen deseo de cambiar, no hay propósito de enmienda. Creo que es necesario que digamos la verdad, que la Iglesia no está en contra de nadie. La Iglesia está en contra del pecado, pero no del pecador. Tolerancia cero con el pecado, misericordia con el pecador. Y hay multitud de asociaciones que acompañan a personas que sienten inclinación hacia el mismo sexo para que puedan vivir cristianamente esa inclinación hacia el mismo sexo. ¿Eso qué exige? Lógicamente, exige castidad, pero si han caído pueden confesarse porque desean cambiar y luchar.
Esas sí pueden comulgar, pero no los que están viviendo una vida públicamente en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Quería decíroslo porque en España esto ha traído mucha cola y es necesario que la Iglesia explique las cosas. La Eucaristía nunca es un derecho, es un regalo que Dios nos da. Nos podemos poner en pie. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre la Virgen María por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.